Antes de nada, vamos a ver el temario del webinario que vamos a ver hoy. Vamos a presentar un asistente de etapas con cuestiones clave para determinar la intensidad de un patrón de acción del precio y decidir con criterio si operar o no la señal que se nos está produciendo en el gráfico. ¿De acuerdo? Para tomar un modelo de ejemplo, lo que vamos a hacer es centrar el asistente en el patrón de acción del precio Rejection Candle, ¿vale? Muchos de vosotros la conocéis por la PIN bar, ¿de acuerdo? Pero, como vamos a ver, el asistente lo podéis adaptar a vuestro propio sistema o a vuestro patrón de acción del precio, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a crear al fin y al cabo es un checklist o asistente, ¿de acuerdo? Muy bien, así pues, ese asistente de señal, que ahora veremos, nos hará una serie de preguntas, como si fuera un asistente de instalación de cualquier otro software, y nos preguntará sobre la configuración o el setup de patrón de acción del precio que vemos en el plan, ¿de acuerdo? Después de responder a las preguntas, obtendremos una puntuación, ¿de acuerdo?, para esa señal, y al final pues nos indicará la fuerza o debilidad de dicha señal. Antes de nada, antes de comenzar, presentarme a mí mismo. Soy Jesús Fernández, gestor de riesgo y trader profesional, CEO de JFT Trading, Price Action, empresa que se dedica a la gestión de capital propio y externo en los mercados financieros. Además, entrenamos a operadores de varios países y somos bien conocidos por nuestra dedicación y contribución a la comunidad del trading, siempre especializados en el Forex y en el Price Action. Os dejo nuestra página web en el chat para que la visitéis al finalizar el webinar. ¿De acuerdo? Perfecto, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, una pequeñita pantalla de descarga de responsabilidades, advertencia de alto riesgo. Las operaciones de tipo de cambio conllevan un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Además, advertencia de asesoramiento. El contenido del webinario de hoy, así como las opiniones, son simplemente opiniones de los autores y en ningún caso representan consejos o ánimos de inversión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora sí ya podemos comenzar con la sesión. Antes de nada, antes de comenzar propiamente con la sesión, vamos a ver lo que es un checklist. ¿De acuerdo? Simplemente es una definición. Un checklist representa una lista de verificaciones creadas para realizar actividades repetitivas o para analizar una tarea. ¿De acuerdo? Es decir, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos de forma sistemática. ¿De acuerdo? Este checklist nos va a ser útil para hacer comprobaciones, ¿de acuerdo?, en base al sistema que nosotros hemos programado o al sistema que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? De esta forma, comprobaremos que no se nos olvida nada importante antes de tomar la decisión de operar o de no operar. ¿De acuerdo? Nosotros en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un checklist para el patrón Rejection Candle. Vamos a presentar este checklist con comprobaciones para validar si el patrón PIN bar en cuestión que tenemos delante del gráfico representa o no una buena oportunidad para operarlo en el mercado. ¿De acuerdo? Todos habéis visto Rejection Candle, todos habéis visto lo que es una PIN bar e incluso muchos de vosotros habéis visto que algunas funcionan y otras no. ¿De acuerdo? Lo que vamos a intentar hoy es presentar un checklist para determinar la fuerza o validez de ese patrón en ese momento, en esa situación de mercado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, primer checklist que vamos a tener en cuenta para el Rejection Candle. Y esta es la pregunta. ¿Está el cierre de la Rejection Candle o de la PIN bar en línea con la tendencia? Y tenemos dos opciones. Podemos decir que sí o que no. Y dependiendo de lo que digamos o de la señal que tengamos, vamos a darle una puntuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo alcista. ¿De acuerdo? Si veis, la tendencia es alcista. Se están creando máximos crecientes y mínimos crecientes también. ¿De acuerdo? Aquí en medio, lo tengo aquí marcado en un circulito, tenemos un Rejection Candle o una vela PIN bar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la pregunta del primer checklist? La pregunta era si el cierre va en línea con la tendencia. Es decir, si ese PIN bar está creado en línea con la tendencia. Como veis en la imagen, la tendencia es alcista y el PIN bar es alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que haremos será darle una puntuación
Por ejemplo, de 5 puntos o de 10 puntos. Da igual, al final es una puntuación positiva. Por lo que, al final lo que nos está enseñando este patrón es que va en línea con la tendencia y siempre es mejor operar con la tendencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo para el lado alcista. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una tendencia alcista donde se están creando mínimos decrecientes y máximos decrecientes y tenemos aquí redondeando en un circulito señalado una pin bar o una rejection candle bajista. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos un patrón pin bar que va el cierre en línea con la tendencia. Le daremos una puntuación alta, ¿de acuerdo? Al primer checklist. El primer checklist está cumplido, se cumple, ¿de acuerdo? Segundo checklist. Si os fijáis, ahora tenemos una puntuación de 5, ¿de acuerdo? Porque tenemos un pin bar o una rejection candle que va en línea con la tendencia. Por lo tanto, le damos una puntuación determinada. Nosotros, para el ejemplo que nos compete aquí, le vamos a dar un 5, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo checklist que le ponemos para nuestra operativa. El segundo es cómo es el rango de esa rejection candle, cómo es el rango de esa pin bar, comparada con las velas que la rodean anteriores, ¿de acuerdo? Aquí el tema es importante, ¿de acuerdo? El rango de la vela, el rango de la rejection candle es muy importante por lo siguiente. Nosotros, el rango al final, podemos compararlo como el volumen, es decir, si tenemos una vela o una barra en el mercado Forex o en cualquier activo financiero con un rango pequeñito, al final lo que nos está diciendo es que no todos los operadores han entrado en ese mercado a negociarlo en ese día, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando no todos los operadores han entrado a ese mercado, quiere decir que ese día no va a tener mucha relevancia en lo que va a ser el movimiento de la cotización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es si el rango de esa pin bar, ¿de acuerdo?, es grande o es pequeñito, siempre comparado con las 3 o 4 velas anteriores que la rodean, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Fijaos aquí, independientemente de cómo es la tendencia, ¿de acuerdo? Fijaos que tenemos una tendencia que empieza a ser alcista y tenemos redondeado en un circulito nuestra pin bar, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el rango desde el máximo hasta el mínimo de esa pin bar es más grande que las 3 o 4 velas anteriores que la rodean. ¿Os fijáis? ¿Lo veis? Cómo es más grande. Por lo tanto, le vamos a dar una puntuación también sumada al anterior checklist más alta, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, fijaos aquí, como el ejemplo que tenemos aquí, el que está redondeado con este circulito, fijaos como esa pin bar que nosotros tenemos, el rango no es más grande que las velas anteriores que la rodean, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no es tan fiable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a ese checklist segundo, a ese segundo checklist, no le vamos a dar puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos de nuevo al checklist 2, ¿y cómo es el rango de la pin bar comparada con las velas que la rodean? Pues dependiendo de dónde estés tú, dónde esté analizando tu gráfico de precios y tu activo, ¿de acuerdo? Vas a responder si el rango es el mismo o más grande, le vas a dar puntuación. Si el rango es menor, en este caso no le añadimos puntuación, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer como el que le añadimos puntuación. Vamos a hacer este caso de aquí. El primero que hemos visto, que tiene un rango mayor o igual, ¿de acuerdo?, a las velas anteriores que la rodean, entre 3 o 4 velas anteriores, 3 o 4 jornadas. Siempre hablamos de time frames diarios, ¿de acuerdo?